El gran salón de Centaur Prime estaba lleno de criaturas de toda la galaxia. Algunas caminaban sobre dos piernas como humanos, otros se deslizaban o flotaban por el aire. Todos estaban allí para decidir el destino de la humanidad. La embajadora Sarah Chen se encontraba sola en el centro de la enorme sala. Su uniforme azul oscuro le pesaba. Hombros. A su alrededor, cientos de ojos alienígenas la observaban desde plataformas flotantes. El aire zumbaba con dispositivos de traducción que convertían cada palabra en sonidos que cada especie podía entender. El alto árbitro Belt se alzó desde la plataforma más alta. El alienígena alto y de piel gris había gobernado el Consejo Galáctico durante más de 200 años. Sus antebrazos se movían mientras hablaba, y su voz se escuchó con facilidad por la cámara. «Estamos aquí hoy para juzgar a los humanos», anunció Belt. «Durante 300 años han estado a prueba. Les dimos la oportunidad de demostrar que podían unirse a la galaxia civilizada. Han fracasado». Sarah sintió que se le encogía el corazón, pero mantuvo la calma. Había esperado esto, pero aún así le dolió oírlo decirlo, en voz alta. «Las acusaciones son claras», continuó Belage. «Los humanos son demasiado agresivos. Se negaron a seguir órdenes. Creen que saben más que las especies que han viajado por las estrellas durante miles de años». Otro extraterrestre se puso de pie. Arriba. Este parecía un insecto gigante con alas azules brillantes. «Construían colonias sin pedir permiso», dijo. Zumbó el traductor. «Extraen asteroides como si fueran suyos. Actúan como si el sistema solar les perteneciera. Solo ellos». Sarah dio un paso al frente. «¿Puedo hablar en nuestra defensa?» Belt asintió lentamente. «Puedes intentarlo». Sarah miró alrededor de la habitación. Estos extraterrestres habían gobernado la galaxia durante tanto tiempo que creían eran los dueños. Decidían qué especies podían viajar a otras estrellas y cuáles debían quedarse en casa. Controlaban el comercio, la tecnología e incluso qué planetas podían colonizarse. «Honorables miembros del Consejo», Sarah comenzó. «La humanidad nunca ha quebrantado ninguna de tus leyes. Nos quedamos en nuestro sistema solar como ordenaste. Solo construimos colonias en mundos sin vida. Nunca atacamos a nadie ni amenazamos a ninguna otra especie. Pero no pediste permiso», dijo una criatura que parecía una medusa flotante. «El Consejo debe aprobar toda expansión, incluso en su propio sistema». «Construimos estaciones de investigación y plataformas mineras», respondió Sarah. «Nosotros necesitábamos recursos para alimentar a nuestra creciente población. Creíamos que se entendía que podíamos usar los mundos vacíos en nuestro propio sistema estelar». Belt entrecerró los ojos. «Este es precisamente el problema. Los humanos piensan. Los humanos supón. Los humanos no siguen el orden correcto de las cosas. En una galaxia civilizada, las especies jóvenes esperan permiso. Preguntan antes de actuar. Muestran respeto a sus superiores». Sarah sintió ira, subiendo en su pecho, pero mantuvo la voz firme. «Hemos contribuido mucho a la galaxia. Nuestros científicos compartieron nuevas tecnologías. Nuestros médicos ayudaron a curar enfermedades que asolaron otros mundos. Nuestros ingenieros diseñaron mejores naves espaciales. Tecnología que no pedimos», espetó el alienígena con aspecto de insecto. «Los humanos siempre quieren cambiar las cosas para mejorarlas. Pero hemos sobrevivido millones de años sin mejoras humanas. El verdadero problema», dijo otra voz, «es que los humanos se creen especiales, creen que deberían ser tratados como iguales». En lugar de estudiantes, Sarah miró al orador. Era un extraterrestre alto y delgado, de piel plateada y grandes ojos negros. Nunca había visto la especie. «Los humanos son jóvenes», continuó el alienígena plateado. «Solo han estado en el espacio durante unos pocos cientos de años. La mayoría de las especies esperan miles de años antes de estar listas para ser miembros de pleno derecho. Los humanos quieren todo ahora. Hemos demostrado nuestro valor», dijo Sarah con firmeza. «Hemos seguido tus reglas. Hemos compartido nuestros conocimientos. No le hemos causado problemas a nadie. ¿Qué más quieres?» Belt se puso de pie de nuevo. Sus 4 brazos se abrieron de par en par. «¿Queremos obediencia? ¿Queremos respeto? Queremos que los humanos comprendan su lugar en el orden de las cosas. Pero los humanos no pueden hacerlo. Son demasiado orgullosos, demasiado independientes, demasiado peligrosos para ser admitidos entre las estrellas.
La votación comenzó de inmediato. Uno por uno, la especie alienígena anunció su decisión. Los Vectari, con forma de araña, votaron por expulsar a la humanidad. Los Nethrons, nubes de gas. De acuerdo. Los seres de cristal del borde exterior también votaron en contra de los humanos. Sara contó 17 votos a favor de la expulsión. Solo una especie permaneció en silencio. Los misteriosos zafirianos, que rara vez participaban en las reuniones del Consejo. La votación es decidido. Belt anunció. La humanidad queda expulsada del Consejo Galáctico. Además, los humanos tienen prohibido abandonar su sistema solar. Cualquier nave humana que se encuentre más allá de la helopausa será destruido sin previo aviso. Sara sintió que la sangre le abandonaba la cara. Esto fue peor de lo que temía. No los estaban echando. Los estaban encerrando en su propio sistema como prisioneros. No pueden hacer esto, dijo. No hemos hecho nada malo. Existes, respondió Belash con frialdad. Eso es suficiente. Los guardias escoltan a la humana de regreso a su nave. Mientras los guardias alienígenas se acercaban a ella, Sara escuchó una voz suave en su oído. Era el traductor captando un mensaje privado. La voz era suave y musical, diferente a cualquier otra, los otros extraterrestres que había escuchado. No desesperes, humano. El Consejo teme lo que no comprende. Quizás el aislamiento resultará ser el mayor regalo de la humanidad. Sara miró rápidamente a su alrededor, tratando de identificar quién había enviado el mensaje. Vio a un grupo de extraterrestres altos y elegantes con túnicas ondeantes de pie entre las sombras. Uno de ellos le asintió levemente. Una sapiriana. Los guardias la alcanzaron y comenzaron a escoltarla. La sacó de la cámara. Mientras caminaba entre ellos, Sara mantuvo la cabeza en alto. No les daría a estos extraterrestres la satisfacción de verla desmoronarse. Su nave esperaba en el puerto espacial, una pequeña nave humana de aspecto primitivo. En comparación con la elegante nave alienígena que la rodeaba, el viaje de regreso a la Tierra tomaría 3 meses. Incluso con su nave más rápida, motores. Mientras su nave abandonaba la atmósfera de Santara Prime, Sara se sentó en la silla del piloto y redactó su informe a tierra. ¿Cómo podía decirle a su gente que no solo habían sido rechazados, sino encarcelados? ¿Cómo podía explicarles que la galaxia los consideraba demasiado peligrosos para ser libres? El mensaje del zafirano resonaba en su mente. Quizás el aislamiento resulte ser el mayor regalo de la humanidad. ¿Qué significó eso? De vuelta en la Tierra, el presidente Marcus Rivera leyó el informe de Sara en su oficina con vista a la ciudad reconstruida de Nueva Ginebra. Los líderes de cada nación ya se estaban reuniendo para una reunión de emergencia. La noticia se difundiría rápidamente. La humanidad estaba sola otra vez. Rivera parecía... Desde la ventana se veía la bulliciosa ciudad de abajo. Los humanos caminaban por las calles, trabajaban en los edificios, vivían sus vidas, sin saber que la galaxia les acababa de decir que no merecían las estrellas. Pero Ria no se desanimó. Pensó en la historia de la humanidad, en cómo su especie siempre había estado en su mejor momento cuando estaban de espaldas al enemigo. Muro. Habían sobrevivido a edades de hielo, plagas, guerras y desastres que habían destruido otras especies. Cada vez regresaban más fuertes. 3 horas después, Ria se encontraba ante la Tierra Unida, Asamblea. Representantes de todas las naciones y colonias del Sistema Solar observaron mientras daba la noticia. «Mi compañeros humanos», comenzó. «Hoy, el Consejo Galáctico nos ha dicho que no somos aptos para viajar entre las estrellas. Nos encerraron en nuestro propio sistema solar y amenazaron con destruirnos si intentábamos salir». La asamblea estalló en ira. Voces. La gente gritaba sobre la injusticia de todo esto, sobre el derecho de la humanidad a explorar la galaxia. Rivera levantó la mano para pedir silencio. Cuando la sala se quedó en silencio, sonrió. Nos han dado el mayor regalo posible, dijo. Nos han obligado a confiar en nosotros mismos. Durante 300 años hemos intentado para demostrarles que somos lo suficientemente buenos. Ahora demostraremos que somos mejores que ellos. La asamblea estalló en aplausos. Y en ese momento, las semillas de algo más grande de lo que el Consejo Galáctico jamás había imaginado comenzaron a crecer. Habían pasado 25 años desde que la galaxia le dio la espalda a la humanidad.
El sistema solar ahora bullía con una actividad que sorprendería a cualquiera que pudiera verlo. Pero los sensores del Consejo Galáctico se detuvieron en el borde del sistema solar y los humanos habían aprendido a trabajar en las sombras. La doctora Elena Vázquez se quitó su grueso abrigo, más apretada mientras caminaba por la estación de investigación en Europa. El hielo cubría la superficie de la Luna, pero bajo vastos océanos se escondían secretos que la humanidad apenas comenzaba a comprender. Su equipo llevaba trabajando aquí 3 años en el proyecto Prometeo, y estaban cerca de un gran avance. «Doctor, tienes que ver esto», llamó su asistente, el doctor Kim Park. El entusiasmo del joven científico era evidente en su Elena, se apresuró al laboratorio principal. Una multitud de computadoras llenaba la sala, sus pantallas mostraban complejas ecuaciones y lecturas de energía. En el centro de la sala había un pequeño dispositivo que parecía una esfera metálica cubierta en brillantes líneas azules. «Lo logramos», dijo Kim con los ojos brillantes de triunfo. «Ella reacción de fusión es completamente estable. No se necesitan materias exóticas ni radiación peligrosa. Produce 3 veces más energía que cualquier cosa que tenga el Consejo». Elena se quedó mirando el dispositivo. Durante años, el Consejo Galáctico le había dicho a la humanidad que su tecnología era primitiva. Dijeron que los humanos necesitarían miles de años para desarrollar tecnología real, energía de fusión. Pero allí estaba, zumbando silenciosamente sobre una simple mesa de metal. «¿Cómo?», preguntó. Kim sonrió. «Dejamos de intentar copiar sus métodos. En su lugar usamos ingeniería humana. Resulta que el enfoque de la contención magnética es completamente diferente al de ellos. Ellos usan la fuerza bruta. Nosotros usamos precisión». Elena sintió un escalofrío de orgullo. Era exactamente lo que el presidente Rivera había predicho. Cuando los humanos dejaron de intentar impresionar al Consejo y comenzaron a ser ellos mismos, sucedieron cosas asombrosas en todo el sistema solar. Avances similares estaban ocurriendo en todas partes. En serie, el asteroide más grande del cinturón, el almirante James Thompson, observó cómo el barco más nuevo salía del muelle de construcción. El astillero aquí tenía construido dentro del propio asteroide, oculto a cualquier observador externo. La nave no se parecía a nada en el flotas del Consejo. Donde las naves alienígenas eran suaves y elegantes, esta parecía rústico y práctico, estaba repleto de armas, sensores y equipos que habían sido diseñados por ingenieros humanos que se preocupaban más por la función que por la belleza. «Es hermosa, ¿verdad?», dijo la capitana Lisa Wong, quien comandaría el nave. Thompson asintió. La nave representaba todo lo que los humanos habían aprendido en sus años de aislamiento, tecnología, combinada del Consejo que habían diseñado a la inversa con innovaciones humanas que los extraterrestres nunca habrían usado. «He pensado en eso». «¿Cómo la llamas?», preguntó Thompson. «El desafío», Wong respondió con una sonrisa. El nombre era perfecto. Todas las naves que se construían en el cinturón de asteroides tenían el mismo espíritu. A la humanidad se le había dicho que no eran lo suficientemente buenos para las estrellas. Ahora estaban construyendo una flota que demostraría... El Consejo se equivocó. En Marte, el comandante Lewis sometió a sus tropas a sus ejercicios de entrenamiento diarios. Los soldados se movieron atravesando el polvo rojo con precisión. Su armadura potenciada los hace más rápidos y fuertes que cualquier humano en la historia. El cuerpo de defensa solar fue idea de Leu. Si la humanidad iba a quedar atrapada en su sistema solar, estaría listo para defenderlo. Pero Leo tenía planes más ambiciosos que la simple defensa. Recuerda, llamó a sus tropas como practicaron con sus nuevas armas. No solo entrenamos para luchar contra invasores alienígenas. Entrenamos para liberar esclavos alienígenas. Los soldados lo entendieron. Informes de inteligencia de los pocos desertores del Consejo que habían llegado a... El espacio humano contaba una historia clara. La galaxia estaba llena de especies que vivían bajo el gobierno del Consejo no por elección propia, sino por fuerza. Cientos de civilizaciones eran poco más que esclavos, obligados a extraer recursos y construir barcos para sus maestros extraterrestres. Lu creía que cuando la humanidad finalmente se liberara de su prisión, no estaría sola. Pero primero, necesitaban la tecnología para llegar a otros sistemas estelares.
Ese avance se produjo en Titán, el sistema solar de Saturno, la luna más grande. El doctor Raj Patel había estado trabajando en el problema durante una década. Los viajes más rápidos que la luz del Consejo dependían de una tecnología que los humanos apenas entendían. Pero Patel tenía una visión diferente, idea. No necesitamos copiar su tecnología, explicó a su equipo. Nosotros necesitamos mejorarlo. El motor híbrido que desarrolló el equipo de Patel fue una obra maestra de ingeniería humana. Tomó los principios básicos del viaje FTL del Consejo y los combinó con tecnología de fusión humana y gravedad artificial. Sistemas que los extraterrestres creían imposibles. El primer vuelo de prueba fue llevado a cabo en completo secreto. Una pequeña sonda equipada con el nuevo motor fue lanzada desde Titán hacia el borde del sistema solar. Llegó a la helopausa en minutos en lugar de meses. Y cuando emergió en el espacio interestelar espacio, los sensores del Consejo no detectaron nada. Somos invisibles para ellos, Patel, anunció la celebración en su laboratorio. Nuestras naves pueden viajar más rápido que las suyas y nunca nos verán. Próximamente. La noticia del avance llegó a la Tierra en cuestión de horas. El presidente Rivera, ahora en su segundo mandato, convocó una reunión de emergencia del Consejo Solar. Líderes de todas las colonias principales se reunieron en las cámaras reconstruidas debajo de Nueva Ginebra. Hace 25 años nos dijeron que no eran dignos de las estrellas, dijo Rivera a los líderes reunidos. Hoy tenemos tecnología que ni siquiera pueden, imagínense. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? El debate que siguió duró 3 días. Algunos líderes querían revelar los avances de la humanidad ante el Consejo, con la esperanza de negociar una nueva relación. Otros simplemente querían expandirse a espacio silenciosamente, evitando el contacto con civilizaciones extraterrestres. Pero la mayoría estuvo de acuerdo con Rivera propuesta. Era hora de ir más allá de la helopausa. No para reincorporarnos al Consejo, sino para construir algo mejor. No repetiremos los errores del Consejo, declaró Rivera. No conquistaremos otras especies ni las obligaremos a sírvanse. Les ofreceremos algo que la galaxia nunca ha visto, una opción. Las primeras naves de la flota de liberación humana ya se estaban preparando. A diferencia de las enormes naves del Consejo, diseñados para intimidar y controlar, estos barcos fueron construidos con un propósito diferente. Transportaban suministros médicos, sintetizadores de alimentos y tecnología avanzada, que podría mejorar la vida en cualquier mundo. Pero también llevaban armas, no para conquistar, sino para liberar. El almirante Thompson se encontraba en el centro de mando en serie, observando los preparativos finales. En 3 meses, partirían los primeros barcos, el sistema solar en misiones que podrían cambiar la galaxia para siempre. ¿Está seguro de esto, almirante?, preguntó su ayudante. Un joven oficial llamado David Chen, hijo de la embajadora Sarah Chen, que había fallecido hace 5 años antes, aún creía en el eventual regreso de la humanidad a las estrellas. Thompson miró al joven. David tenía la determinación de su madre, pero había sido criado en un sistema solar que ya no esperaba la aprobación extraterrestre. Tu madre siempre creyó que les demostraríamos que estaban equivocados, dijo Thompson, pero pensaba demasiado en pequeño. Vamos a demostrarles que están equivocados. Vamos a demostrar que hay una mejor manera. En Europa, el Dr. Vázquez recibió la última órdenes para el proyecto Prometeo. Su tecnología de fusión impulsaría la flota de liberación. Su gravedad artificial. Los sistemas harían que los largos viajes espaciales fueran cómodos para los refugiados extraterrestres. Sus redes de comunicación permitirían contacto instantáneo a través de distancias interestelares. Realmente lo estamos logrando, le dijo al Dr. Park mientras observaban su equipo siendo cargado en barcos de transporte. ¿Crees que estamos listos?, preguntó Park. Vázquez miró por la ventana. La ventana del laboratorio en Júpiter colgaba en el cielo negro sobre ellos. En algún lugar más allá del planeta gigante, pozo de gravedad, civilizaciones extraterrestres esperaban un rescate que ni siquiera sabían que venía. El Consejo tenía millones de años para prepararse. Dijo que construyeron un imperio basado en el miedo y el control. Hemos tenido 25 años y hemos construido algo basado en la esperanza y la libertad. Me gustan nuestras posibilidades.
La reunión final antes del lanzamiento se llevó a cabo en la Tierra en la misma sala de asamblea donde el presidente Rivera tuvo su primera reunión, declaró la independencia de la humanidad del Consejo. Pero esta vez el ánimo era diferente. En lugar de ira hacia sus en el exilio, había entusiasmo por su futuro. En un mes, naves humanas entrarán al espacio interestelar por primera vez en 3 siglos. Rivera anunció: no vamos como suplicantes pidiendo aceptación, sino como libertadores que ofrecen libertad. No vamos a unirnos a la galaxia tal como es, sino a ayudarla a convertirse en lo que debería ser. La asamblea estalló en vítores, pero Rivera levantó la mano para pedir silencio. Su expresión era seria. El Consejo, no aceptaremos lo que estamos a punto de hacer. Nos combatirán con todo lo que tienen. Algunos no volveremos a casa, pero nos iremos. En fin, porque eso es lo que hacemos los humanos. Luchamos por lo correcto, incluso cuando tenemos las probabilidades en contra. Cuando la reunión terminó y los representantes regresaron a sus barcos y estaciones, llegó un mensaje del borde del sistema solar. Las primeras naves exploradoras ya habían detectado naves patrulleras del Consejo más allá de la helopausa. Los extraterrestres seguían observando, custodiando la prisión de la humanidad, pero no tenían ni idea de que sus prisioneros se habían convertido en algo que la galaxia nunca había visto antes. Una especie que lucharía no por la conquista, sino por la libertad de otros. La era de la expansión humana estaba a punto de comenzar. La nave de exploración humana. Endeavour emergió de un viaje más rápido que la luz en el borde del sistema Kepler 442. La capitana Sofía Reyes observó la estrella mapa en su pantalla de mando. Este era el primer paso de la humanidad más allá de su prisión solar, y su tripulación estaba haciendo historia. Barrido de sensores completo, capitán, informó el teniente comandante Jackson desde la estación científica. Estamos detectando múltiples naves en el sistema interior. Algunas se mueven en patrones de ataque, frunció Reyes. Los informes de inteligencia habían mencionado operaciones mineras en este sistema, pero nada sobre una batalla. Póngalo en el pantalla principal. La pantalla de visualización mostraba una pequeña estación espacial orbitando un planeta rocoso a su alrededor. Varias primitivas, las naves de aspecto amenazante, eran perseguidas por naves más grandes y elegantes. El fuego de las armas iluminaba la oscuridad del espacio mientras los barcos más grandes destruyeron sistemáticamente a los más pequeños. Esos parecen barcos de la policía del Consejo, dijo comandante Torres, segundo al mando de Reyes. Las embarcaciones más pequeñas parecen ser algún tipo de nave minera. ¿Cualquier vida? ¿Señales?, preguntó Reyes. Sí, capitán. Los barcos mineros tienen tripulación. Están enviando llamadas de socorro, pero no reconozco el idioma. Reyes estudió la pantalla táctica. Las naves del Consejo estaban claramente ganando. En pocos minutos todos los barcos mineros serían destruidos. Pensó en sus órdenes. Observar y recopilar información, pero evitar el contacto con las fuerzas del Consejo. Entonces pensó en las palabras del presidente Rivera. Se habló en la ceremonia de lanzamiento. No vamos como conquistadores, sino como liberadores. Rojo, alerta, anunció. Todos a sus puestos de combate. ¡Armas en línea! Capitán, dijo Torres en voz baja. Nuestras órdenes eran evitar el combate. Nuestras órdenes eran ayudar a cualquier ser que buscara liberarse de la opresión del Consejo. Reyes respondió. Esas naves de ahí abajo piden ayuda a gritos. Me basta. El Endeavour descendió hacia la zona de batalla a toda velocidad. El sistema de propulsión híbrido de la nave le permitió acelerar mucho más rápido que cualquier otra cosa en la flota del Consejo, y su sigilo la tecnología lo mantuvo invisible hasta que estuvo casi encima de las naves enemigas. Apunta al arma de la nave del Consejo. Sistemas, ordenó Reyes. Desactivar, no destruir. Los quiero vivos para llevar un mensaje a sus amos. Las armas del Endeavour eran distintas a todo lo que el Consejo había visto antes. En lugar de rayos de energía y torpedos de plasma, que la mayoría de las civilizaciones galácticas usaban, las naves humanas llevaban proyectiles, cinéticos que podían atravesar cualquier escudo. Las naves de ejecución del Consejo encontraron sus armas inutilizadas incluso antes de saber que estaban siendo atacadas. Esto es la capitana Sofía Reyes de la nave humana Endeavour.
transmitió en todas las frecuencias. No estamos afiliados a el Consejo Galáctico. Ofrecemos refugio a todo ser que busque liberarse de la opresión. La respuesta fue inmediata. Las naves del Consejo, con sus armas destruidas y sus motores dañados, comenzaron a retirarse hacia el borde del sistema, pero los buques mineros se acercaron al Endeavour. Sus llamadas de socorro se convirtieron en lo que sonaba como celebraciones. Capitán, recibimos una transmisión del buque minero líder, Jackson. Informó. El sistema de traducción está trabajando en ello ahora. Unos momentos después, una voz llegó a través de los altavoces. Tenía un tono agudo y parecía hablar muy rápido, pero la emoción era inconfundible. Alivio y gratitud. Soy el supervisor minero Shikch Tal de Kalari. ¿De verdad son humanos? El consejo nos dijo que eran demasiado peligrosos para salir de tu sistema. Dijeron que destruirías cualquier especie que encontraras. Regea sonrió. Somos humanos, de acuerdo, y lo único que queremos destruir es el control del consejo sobre la galaxia. ¿Están tú y tu gente a salvo? Nosotros ahora son gracias a ti, pero el consejo enviará más barcos. Siempre lo hacen cuando no se alcanzan las cuotas mineras. Entonces, tal vez sea hora de dejar de minar para ellos. Regea sugirió. ¿Cuántos de ustedes hay en este sistema? 3,000 en la estación, otros 500 en los barcos mineros. Pero capitán no lo entiende. Si dejamos de minar, el consejo destruirá nuestro planeta. Ya lo han hecho antes con otras especies que desobedecieron. Reyes sintió que la ira ardía en su pecho. Los informes de los desertores del consejo habían mencionado rompeplanetas, armas que literalmente podían destrozar mundos enteros. Pero escuchar sobre su uso casual como amenaza lo hizo real de una manera que los informes de inteligencia no pudieron. ¿Y si te dijera que podemos proteger tu mundo natal? Preguntó. ¿Qué? Si no tuvieras que elegir entre la esclavitud y la extinción. Hubo una larga pausa antes de que Shell respondiera. Entonces digamos que nos ofreces algo que no ha existido en esta galaxia durante 1000 años. Esperanza. Durante los siguientes 3 días, el Enforcement permaneció en el sistema Kepler 442, mientras Reyes y su tripulación aprendieron sobre los Kalari. Eran una especie de reptil, apenas 1 metro de altura, con mentes rápidas y dedos ágiles que los convertían en excelentes mineros e ingenieros. Durante el milenio, se vieron obligados a despojar a sus propios mundos de recursos para alimentar el hambre interminable del Consejo por materias primas. No somos los únicos, explicó Shikal durante una reunión a bordo del Endeavour. El pequeño extraterrestre parecía casi cómico sentado en una silla diseñada para humanos, pero sus palabras eran muy graves. Los Borjak se ven obligados a drenar sus mundos acuáticos para la agricultura municipal. Los Silvani son esclavizados por la tecnología del Consejo de Poder con sus habilidades de manipulación de energía. Los seres de clase Titán son utilizados como naves habitables. El comandante Torres, que tomaba notas, levantó la vista. ¿Cómo? ¿Cuántas especies están bajo control del Consejo? Cientos, respondió Shell. Quizás miles. El Consejo ha estado conquistando y esclavizando durante millones de años. La mayoría de las especies ni siquiera intentan. Ya no resisten. Pero algunos sí, preguntó Reyes, y sus grandes ojos se iluminaron. Siempre hay quienes recuerdan la libertad. Transmiten historias de cómo era la vida antes de la llegada del concilio. Sueñan con la liberación, pero los sueños son todo lo que han sido hasta ahora. Reyes hizo una decisión que cambiaría el curso de la historia galáctica. ¿Con qué rapidez puedes difundir la noticia? No solo a tus personas, sino también a otras especies esclavizadas. Las redes mineras se extienden por docenas de sistemas. Las noticias viajan rápidamente entre esclavos. A menudo es la única esperanza que tenemos. Entonces difunde este mensaje. Regea dijo, diles que los humanos tienen regreso a las estrellas. Diles que ofrecemos protección, tecnología y, lo más importante, libertad. Dales coordenadas donde puedan encontrarse con nuestras naves. Y si el Consejo intenta detenerlos, la sonrisa de Reyes era fría. Que inténtalo. La noticia se extendió más rápido de lo esperado. A las pocas semanas del regreso del Endeavour al espacio tripulado, las naves comenzaron apareciendo en los puntos de encuentro designados. No solo naves Kalari, sino también artesanías de docenas de especies diferentes. El almirante Thompson,
Ahora al mando de la creciente flota de liberación humana desde su buque insignia, el Prometeo, observó asombro ante la llegada diaria de barcos de refugiados. Cada grupo traía consigo no solo personas en busca de libertad, sino también de conocimiento sobre las operaciones del Consejo, las debilidades y el creciente malestar entre las especies subyugadas de toda la galaxia. Élboras eran seres acuáticos cuyas naves parecían burbujas gigantes llenas de agua. Sus líderes explicaron cómo el Consejo habían estado drenando sus mundos oceánicos para uso agrícola en los planetas del Consejo, dejando que civilizaciones enteras murieran de hambre y sed en sus propios mundos natales. Los Silvani eran seres aún más extraños de energía pura, que se habían visto obligados a habitar cuerpos mecánicos que sirven como fuentes de energía para la tecnología del Consejo. Al liberarse de sus ataduras, podía manipular los campos electromagnéticos de maneras que los científicos humanos encontraron fascinantes. Pero fue la llegada de los seres de la clase Titán que realmente impactaron a los humanos. Estas criaturas eran enormes, algunas de ellas los hacía más grandes que los acorazados humanos. Durante miles de años el Consejo los había esclavizado, obligándolos a servir como naves de transporte vivientes. Sus habilidades naturales para sobrevivir en el espacio y viajar entre sistemas estelares las hacían perfectas para el trabajo, pero el costo para su propia cultura y libertad había sido enorme. Recordamos las viejas canciones explicadas Tak Moore, uno de los líderes Titán que había escapado del control del Consejo. Antes de llegó el Consejo, viajamos por las estrellas como elegimos, explorando y aprendiendo. Ahora llevamos su carga y sus soldados oprimen a otros mundos. ¿Cuántos de sus compatriotas siguen esclavizados?, preguntó el almirante Thompson. Miles. Pero si realmente nos puede ofrecer protección, encontraremos maneras de liberar a más de los nuestros. A medida que la flota de liberación crecía, también lo hicieron sus capacidades. Los Kalahari demostraron ser ingenieros expertos, mejorando los diseños de naves humanas con innovaciones que ningún ingeniero del Consejo lo había considerado jamás. El conocimiento de los Borax sobre la guerra acuática abrió nuevas posibilidades tácticas. Las habilidades de manipulación de energía de los Silvani permitían inutilizar naves enemigas sin destruirlas. Pero fue la información que proporcionaron la que resultó más valiosa. La especie liberada conocía la ubicación de bases militares del Consejo, las rutas de navegación utilizadas para transportar poblaciones esclavizadas y, lo más importante, las redes de comunicación que mantenían unido al imperio del Consejo. El doctor Vázquez, ahora director científico de la Flota de Liberación, colaboró estrechamente con científicos extraterrestres para desarrollar nuevas tecnologías. La combinación de humanos, la innovación con conocimiento extraterrestre estaba produciendo resultados que asombraron a todos los involucrados. Acabamos de completar el primer prueba exitosa de los escudos mejorados de Silvania, informó al almirante Thompson. La manipulación de energía hace. Nuestras naves son casi inmunes a las armas del Consejo y a los nuevos motores FTL. Thompson preguntó. La capacidad natural de plegar el espacio de los seres de la clase Titán nos ha permitido mejorar nuestra velocidad de viaje en un 300%. Ahora podemos cruzar la galaxia más rápido de lo que las naves del Consejo pueden cruzar un solo sector. Pero no todas las noticias eran buenas. Los informes de inteligencia indicaban que el Consejo, la batalla de la encrucijada de Riel, comenzó al amanecer. En el mundo minero de Vectara, el almirante Thompson observó desde el puente del Prometheus cómo 200 barcos del Consejo se desprendió de un viaje más rápido que la luz en perfecta formación. El sitio estaba destinado a ser abrumador, una fuerza imparable. Eso aplastaría cualquier resistencia. El comandante de la flota del Consejo probablemente esperaba encontrar una docena de humanos primitivos, barcos y algunos buques mineros. En cambio, se enfrentó a 400 barcos de la Flota de Liberación Humana, tripulada por docenas de especies liberadas y equipada con tecnología que el Consejo nunca había visto antes. Les presento al gran almirante Z2 de la Flota de Ejecución del Consejo. Llegó el transmisión. Entrégate de inmediato o serás destruido.
Esta es tu única advertencia. Thompson activó el sistema de comunicación de la flota. Les habla el almirante James Thompson, de la Liberación Humana, Flota. Te ofrecemos la misma opción que a todos los seres, libertad o derrota. Abandonen este sistema ahora y no sufrirán daño alguno. La respuesta del Consejo fue inmediata: rayos de energía y plasma. Los torpedos llenaron el espacio mientras la enorme flota alienígena abría fuego. Pero la nave liberadora parecía danzar entre los ataques. Sus motores mejorados y sus propulsores FTL mejorados por los titanes les permitían moverse de forma confusa y frustraron a los artilleros del Consejo. El capitán Wong, al mando del escuadrón de destructores, dirigió a sus naves en una maniobra de flanqueo que aprovechó las mejoras de navegación de Kalahari. «Apunta a sus buques de mando», ordenó. «Cortemos la cabeza de esta serpiente». La batalla duró 3 días. Los barcos del Consejo encontraron sus armas inútiles contra los escudos mejorados de Silvani, mientras que las armas cinéticas humanas atravesaron las defensas del Consejo como estaban hechos de papel. Borak diseñó tácticas que permitían a los barcos de liberación atacar desde ángulos inesperados, mientras los seres titanas usaron sus habilidades naturales de plegamiento espacial para aparecer tras las líneas enemigas. Al final del ese día, toda la flota del Consejo fue destruida o capturada. Ni un solo barco escapó para informar a sus amos. Pero el almirante Thompson sabía que esto era solo el comienzo. Se paró ante los comandantes de la flota reunidos, humanos y rostros alienígenas, unidos en una determinación sombría. «Hoy ganamos una batalla», anunció. «Pero la guerra apenas comienza. El Consejo tiene miles de naves y millones de años de experiencia. No lo harán. Nos subestimas otra vez». Tenía razón. De vuelta en Centaur Prime, el alto árbitro Bell recibió la noticia de la destrucción de la flota con fría furia. Las cámaras del Consejo estallaron en voces furiosas, mientras los líderes alienígenas exigieron acción. «Hay que detener a los humanos», declaró el embajador Sixstar, con aspecto de insecto. «Son extendiendo la rebelión por nuestros territorios». «Más que eso», añadió la criatura medusa flotante. «Nevileis. Están enseñando a nuestros esclavos a defenderse. 3 sistemas más han declarado su independencia desde la batalla de Riel Belt». Levantó los 4 brazos para pedir silencio. «Se acabó el tiempo de las medias tintas. Activa los petardos planetarios. Dar ejemplos de los mundos rebeldes». Un silencio de asombro llenó la cámara. Los rompeplanetas solo se habían usado unas pocas veces en la historia del Consejo y siempre como último recurso. Las armas podrían literalmente destruir mundos enteros, matando a todo ser vivo en la superficie. «Seguramente hay otra manera», protestó. «Embajador Kulse de la hegemonía, el agrietamiento del planeta nos hará parecer monstruos». «No estamos aquí para ser amados», respondió Beltas con frialdad. «Estamos aquí para mantener orden. A veces, el orden exige decisiones terribles. El primer objetivo fue Kalahari Prime, el planeta natal de la especie que inició la rebelión. La enorme nave planetaria Cracker llegó al sistema. Su única arma, capaz de destruir mundos, avanza lentamente hacia su máxima potencia. Pero algo sin precedentes sucedió. Cuando el arma alcanzó la carga crítica, simplemente dejó de funcionar. Los refugiados Silani de la Flota de Liberación habían aprendido a interferir con la matriz energética de los dispositivos, mientras que los humanos, los ingenieros habían desarrollado contramedidas basadas en los mismos principios cuánticos que impulsaban sus reactores de fusión. «Imposible», susurró el capitán del planeta Cracker mientras las lecturas de sus armas se apagaban. «Nada puede detener a un planeta Cracker». La flota de liberación que emergió de FTL alrededor de Kalahari Prime demostró que estaba equivocado. Liderada por el Prometeo,
Docenas de naves comenzaron a desactivar sistemáticamente la enorme plataforma de armas, mientras la defensa Kalhari y las fuerzas evacuaron a la población del planeta a refugios ocultos. Les habla el almirante señor Thompson. Llegó la transmisión al destructor de planetas. Su arma es inútil ahora. Entregue su nave y nosotros garantizar un paso seguro para su tripulación. La respuesta del capitán del consejo fue activar el sistema de autodestrucción de la nave en lugar de enfrentar la humillación de la rendición. Noticias de los crackers planetarios. El fallo se extendió rápidamente por la galaxia, que la luz. Por primera vez en milenios, los mundos sometidos al Consejo comenzaron a creer que sus amos podían ser derrotados. La guerra que siguió transformó el paisaje galáctico. Las fuerzas de liberación lideradas por humanos utilizaron tácticas que fusionó la historia militar humana con las habilidades únicas de sus aliados alienígenas. Los Kelhari demostraron ser maestros, saboteadores, infiltrándose en la infraestructura del Consejo para desactivar armas y sistemas de comunicación. Los Vorak lanzó devastadores ataques acuáticos contra los mundos del Consejo, ricos en agua. Los Silvani, finalmente libres para usar su energía a habilidades de manipulación sin restricciones, deshabilitó flotas enteras del Consejo con pulsos electromagnéticos. El capitán Reyes, ahora al mando de un escuadrón mixto de naves humanas y alienígenas, lideró la liberación del mundo minero, Keftar. La batalla fue típica del nuevo tipo de guerra que se extiende por la galaxia. Recuerden, les dijo a sus tripulaciones, antes del ataque. No estamos aquí para conquistar a esta gente. Estamos aquí para liberarla. Objetivo. Solo el Consejo Militar. Activos. El ataque comenzó con las naves Sylvin, desactivando las plataformas de defensa orbital, mientras los ingenieros de Kalari insertaron virus en las redes de comunicación del planeta. Armas cinéticas humanas destruidas, cuarteles del Consejo y instalaciones militares, evitando cuidadosamente las zonas civiles. Pero fue la respuesta de los esclavizados del planeta población que realmente mostró cómo estaba cambiando la guerra. En lugar de encogerse de miedo en sus hogares, trabajadores de todo el planeta comenzaron a sabotear el equipo del Consejo. Los mineros derrumbaron túneles para bloquear movimientos militares. Los obreros de las fábricas inhabilitaron la producción de armas. Los agricultores envenenaron los suministros de alimentos destinados al ayuntamiento. Tropas. Los esclavos están contraatacando, informó el comandante Torres desde la superficie del planeta. Donde quiera que aterricemos, la población local ya está en rebelión. Escenas similares se produjeron en cientos de mundos. Especies que habían sido esclavizados durante miles de años recordaban lo que significaba la libertad y luchaban por ella con un coraje desesperado. Pero el Consejo también se adaptó. Comenzaron a usar tácticas de tierra arrasada, destruyendo civilizaciones enteras en lugar de permitir que se liberaran. Reclutaron fuerzas mercenarias de los pocos especies que aún apoyaban su dominio. Lo más peligroso fue que comenzaron a desarrollar nuevas armas diseñadas específicamente para tecnología contrahumana. El punto de inflexión llegó en la batalla de la estación Nexus, la enorme plataforma espacial que sirvió como el principal cuartel militar del Consejo. La estación estaba defendida por más de 1000 barcos y protegida por escudos de energía que nunca habían sido violados. El almirante Thompson dirigió el asalto personalmente, al mando de una flota, que representaba a todas las especies liberadas de la galaxia. A medida que las fuerzas de liberación se acercaban a la estación, se enfrentaron a un punto arma que nadie esperaba. Un disruptor gravitacional masivo que podría destrozar naves a nivel molecular. Nivel. Almirante, estamos perdiendo barcos, informó la capitana Wong desde su posición. En el flanco de la flota. El arma gravitacional está destrozando nuestros cascos. Thompson estudió la exhibición táctica. Estaban sufriendo muchas bajas y las defensas de la estación parecían impenetrables. Pero entonces se dio cuenta. Algo. Los seres de clase Titán de su flota no se vieron afectados por el arma gravitacional. Takmor, él. Llamó al líder del escuadrón Titán.
¿Puede tu gente acercarse lo suficiente para desactivar esa arma? La respuesta del ser masivo llegó a través del sistema de comunicación de la nave. Podemos intentarlo, almirante. Nuestra resistencia natural a los efectos gravitacionales debería protegernos. Lo que siguió fue uno de los sitios más increíbles de la historia galáctica. Los seres de la clase Titán, eran más grandes que los acorazados humanos, plegaron el espacio a su alrededor y aparecieron directamente al lado de la estación. Disruptor gravitacional. Usando sus habilidades naturales, comenzaron a destrozar el arma con las manos desnudas. Con el arma principal de la estación desactivada, la flota de liberación avanzó. Las armas cinéticas humanas comenzaron perforando agujeros en los escudos de la estación, mientras la manipulación energética de Silvani ataca los sistemas de energía desactivados por toda la enorme estructura. La batalla duró 18 horas. Al terminar, la estación Nexus estaba en manos de la Liberación y con ella la capacidad del Consejo para coordinar su respuesta militar a través de la galaxia. Pero el verdadero avance se produjo cuando las unidades militares del Consejo comenzaron a rendirse sin luchando. En la batalla de Beltana, una flota entera del Consejo cambió de bando cuando su comandante anunció que ya no podía servir a un imperio que destruía mundos para mantener el poder. «Me convertí en un soldado para proteger la civilización», anunció el almirante Kedvar mientras sus barcos se unían a la flota de liberación. El Consejo se ha convertido en la misma cosa contra la que una vez luchamos. Siguieron más deserciones. Especies que habían servido al durante milenios, el Consejo comenzó a cuestionar si valía la pena preservar su antiguo imperio. Incluso algunos de los fundadores, las concejalas, comenzaron a perder apoyo. La guerra alcanzó su clímax cuando las fuerzas de liberación llegaron a las afueras del sistema Centaura. La batalla final sería 5 años después de la caída del Consejo Galáctico. La galaxia se transformó hasta quedar irreconocible. El almirante Thompson se encontraba en la plataforma de observación de la Promesa de Terra, observando cómo naves de cientos de especies diferentes se movían por el espacio en paz. Formación. El lugar aún lo asombraba, incluso después de tanto tiempo. El almirante llamó a sus ayudantes. El teniente Shell, hijo del líder Kalhari que recibió por primera vez la ayuda de la humanidad. Los delegados están llegando para celebración del aniversario. Thompson asintió, pero continuó observando los barcos afuera. Cada embarcación representaba una especie que habían elegido unirse a la Alianza Democrática Terran libremente, no porque fueron forzadas o amenazadas, sino porque creían en los principios que la humanidad había traído a las estrellas. La alianza ahora se extendía por 300 sistemas estelares, pero a diferencia del antiguo Consejo, la membresía era voluntaria y la gobernanza estaba distribuida. Cada especie miembro mantenía un control total sobre sus propios mundos, al tiempo que contribuía a la defensa colectiva y la prosperidad de todos. En la Tierra, el presidente Rivera preparó para lo que sería su último gran discurso como líder de la humanidad. La sala de asamblea reconstruida estaba repleta de representantes de toda la galaxia, muchos de ellos antiguos esclavos del Consejo que ahora servían como iguales en la alianza gobierno. Hace 5 años, Rivera empezó. Nos paramos en estas mismas cámaras y declaramos que construiríamos algo mejor que lo que la galaxia había conocido. Hoy celebramos no solo nuestra victoria sobre el Consejo, pero nuestro éxito en la creación de un nuevo tipo de civilización. Ellos aplausos que siguieron vinieron de voces que hablaban docenas de idiomas diferentes, pero todas transmitían el mismo mensaje. Mensaje de gratitud por la libertad que la humanidad trajo a las estrellas. Dr. Vázquez, ahora directora de Alliance Sciences, presentó su informe anual sobre los avances tecnológicos que se habían logrado mediante la cooperación entre cientos de especies. Los avances fueron asombrosos. Se desarrollaron tratamientos médicos que podían curar enfermedades que habían plagado civilizaciones enteras, técnicas de terraformación que podrían convertir mundos muertos en jardines, e incluso los inicios de tecnologías que un día permitiría viajar entre galaxias. Cuando las especies trabajen juntas como iguales, en lugar de amos y esclavos, explicó, los resultados están más allá de lo que cualquier civilización podría lograrlo solo.
Pero quizás la transformación más notable se produjo en los antiguos mundos del Consejo. Centaur Prime, una vez sede de la opresión galáctica, se había convertido en un centro de aprendizaje donde trabajaban antiguos enemigos, juntos para asegurar que tal tiranía nunca volviera a surgir. El Consejo, vastos archivos, ahora abiertos a todos, revelaron la verdadera historia de la galaxia. Oculto, los registros mostraron evidencia de docenas de especies anteriores que habían intentado desafiar la autoridad del Consejo sobre millones de años. Todos ellos habían sido completamente eliminados, sus mundos destruidos, su propia existencia borrada. Según los registros oficiales, no fuimos los primeros en soñar con la libertad, explicó el profesor exhistoriador del Consejo, que ahora enseñaba en el Instituto Santara de Estudios Galácticos. Pero fuimos los primeros en tener aliados que se negaron a... nos abandonan. El antiguo árbitro superior Velt había sido uno de los últimos líderes del Consejo en rendirse. Ahora vivía en el exilio en un mundo remoto, escribiendo memorias que pocos se molestaron en leer. Su última transmisión antes de la rendición había sido transmitida en toda la galaxia. Los humanos han ganado no porque fueran más fuertes, sino porque ofrecieron algo que nunca podría, espero. No todas las especies del antiguo Consejo decidieron unirse a la Alianza. Algunas se retiraron a mundos distantes, manteniendo sus antiguas costumbres en aislamiento. Otros simplemente desaparecieron más allá de la galaxia borde, quizás buscando comenzar de nuevo en otras formaciones estelares. La Alianza los dejó ir. A diferencia de los Consejo, no obligaron a nadie a aceptar su forma de vida. Pero la mayoría optó por la integración. Los mundos de la hegemonía, una vez, los orgullosos ejecutores del gobierno del Consejo, se convirtieron en centros de arte y cultura, donde los antiguos enemigos aprendieron a apreciarse mutuamente. Las diferencias entre los demás. El pueblo araña Vectari, que había sido maestro constructor de barcos bajo el Consejo, ahora creaba vasijas que eran a la vez hermosas y funcionales. Combinando la visión estética con la practicidad. Ingeniería. La capitana Sofía Reyes, ahora ascendida a almirante y al mando de las flotas de exploración de la Alianza, lideraron las misiones que establecieron contacto con civilizaciones más allá del antiguo Consejo. Territorio. A cada nueva especie que encontraron se le ofreció la misma opción que la humanidad les había dado. Primero, Kalari. Unirse libremente como iguales o permanecer, independientes con amistad y comercio. Acuerdos. Hemos establecido contacto con 47 nuevas civilizaciones este año. Informó a la Asamblea de la Alianza 31. Han decidido unirse a nosotros. Los demás han establecido relaciones diplomáticas y asociaciones comerciales. Ni uno solo. La especie ha elegido la hostilidad. La transformación fue visible en la vida cotidiana en todo el espacio de la Alianza. Mundos mineros donde Kalahari alguna vez había trabajado como esclavo, tripulaciones mixtas de humanos, extraterrestres y sistemas automatizados trabajaron juntos para extraer recursos que beneficiaron a todos. Los mundos acuáticos de Borjak, una vez drenados a el Consejo de Alimentación. Agrícola estaba restaurando su antigua belleza mientras aún producía alimentos para la galaxia. Quizás lo más notable es que los seres de energía, Silvani, habían establecido el primer sistema de comunicación verdaderamente libre de la galaxia. Red. Utilizando su capacidad natural para manipular los campos electromagnéticos, creó un sistema de información instantánea que conectaba a todos los mundos de la Alianza. Noticias, ideas y cultura fluían libremente a través de miles de años luz. Los seres de la clase Titán se habían convertido en los socios más valiosos de la Alianza en exploración y diplomacia. Su capacidad natural para sobrevivir en el espacio y viajar entre sistemas estelares sin naves hizo embajadores perfectos de civilizaciones lejanas. Más importante aún, sus antiguos recuerdos contenían conocimiento sobre la galaxia que incluso el Consejo había olvidado. Recordamos el tiempo anterior al Consejo, explicó Takmor durante una reunión de líderes de la Alianza. Hubo otras grandes civilizaciones entonces, especies que eligieron la cooperación por encima de conquista. El Consejo los destruyó a todos, pero su legado sigue vivo en el Alianza. Comandante Lewy, ahora General Lewy y jefe de las Fuerzas Armadas de la Alianza. El comando había transformado el antiguo Cuerpo de Defensa Solar en algo sin precedentes.
Una fuerza militar dedicados a la defensa y la liberación más que a la conquista. Soldados de la Alianza entrenados no solo en combate, sino también en diplomacia, ingeniería y sensibilidad cultural. Luchamos solo cuando debemos hacerlo, explicó a los nuevos reclutas de docenas de especies diferentes. Nuestra verdadera misión es asegurar que cada ser en la galaxia tiene derecho a elegir su propio destino. La celebración del aniversario llegó a su clímax cuando un invitado especial llegó a la Tierra. La cónsul safiriana Kiara, quien había enviado ese mensaje críptico al embajador Chen hace tantos años, finalmente le reveló por qué su pueblo había permanecido en silencio durante la era de la humanidad. Expulsión del Consejo. Nuestra antigua profecía hablaba de los niños exiliados, que regresarían como libertadores, explicó. A los delegados reunidos. Hemos esperado 50.000 años para que ustedes encuentren tu camino hacia las estrellas. Hoy nos enorgullece unirnos a la alianza como iguales. Los sapirianos trajeron consigo conocimiento que amplió la comprensión de la alianza sobre la verdadera historia de la galaxia. Revelaron la ubicación de ruinas dejadas por civilizaciones libres anteriores, escondites de tecnología ocultos al Consejo y, lo más importante, evidencia de que existían otras galaxias donde la libertad había sobrevivido. Mientras continuaba la celebración, el presidente Rivera se dirigió a un tranquilo balcón con vistas a la reconstruida ciudad de Nueva Ginebra. Las luces de la ciudad brillaban. Abajo, mientras que arriba, naves de toda la galaxia se movían en formación pacífica. «Menuda vista», dijo una voz detrás de él. Rivera se giró y vio al almirante Thompson acercándose. El viejo soldado parecía cansado, pero satisfecho. «Cuesta creer que todo empezó aquí», dijo Rivera. «Uno discurso en una cámara de asamblea y ahora miren lo que hemos construido». Thompson se unió a él en la barandilla. ¿Alguna vez se preguntan qué habría pasado si el Consejo nos hubiera aceptado hace tantos años? Rivera consideró la pregunta. Nosotros probablemente se habrían convertido en otra especie subyugada, agradecida por cualquier resto de libertad que se les permitiera a nosotros. En cambio, nos obligaron a convertirnos en algo mejor, algo que la galaxia nunca había visto algo así antes, asintió Thompson. Mientras observaban, entró un nuevo barco, la órbita de la Tierra. Era elegante y hermosa, claramente de diseño extraterrestre, pero con ingeniería humana, principios. El barco transportaba una delegación del colectivo cristalino, con sede en Silicio, recientemente contactado, seres del borde exterior de la galaxia, que habían elegido unirse a la Alianza después de aprender sobre sus principios. 47 nuevas especies este año, dijo Rivera con humor. Y cada una aporta nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas posibilidades. El Consejo gobernó a través del miedo, observó Thompson. Estamos construyendo algo basado en la esperanza. ¿Cuál crees que es más fuerte? Rivera sonrió. Creo que ya sabemos la respuesta. A la mañana siguiente, trajo noticias que definirían el futuro de la Alianza. Los equipos de investigación del Dr. Vázquez, trabajando con la clase Titán, los seres y los eruditos cefirianos habían logrado un avance que el antiguo Consejo creía imposible. Se detectaron señales de civilizaciones en galaxias vecinas. Existe la tecnología para alcanzarlas, explicó Vázquez. A una sesión de emergencia del Consejo de la Alianza, pero el viaje tomaría décadas incluso con nuestras naves más rápidas. Gracias por mirar y comentar la siguiente parte.